Dios continúe bendiciéndonos, hermanos. Que la gracia y el poder de Dios siempre estén con nosotros. Yo quiero utilizar dos pasajes bíblicos. Uno lo leímos, que estaba... El primer pasaje bíblico fue el que leímos, que estaba en el libro, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7:15. Y el segundo pasaje está en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y seguimos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Colosenses, capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté y continúe con nosotros, iluminando nuestra mente, ayudándonos a entender el propósito, el tema que tú tienes para nuestras vidas, el tema de esperanza, de reconciliación, de fortaleza, de firmeza, Señor. Y a mí, Padre, que al abrir mi boca, que tú la llenes con tu Espíritu Santo y que cada palabra que salga de mí sea guiada y dirigida por ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. La plenitud de la vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los colosenses, aproximadamente entre los años 52 y 60, se cree, él estaba en uno de los lugares más paupérrimos, quizá para uno inspirarse a escribir una carta como esta, o como las demás cartas que pertenecen a la carta de la prisión. Pablo se cree que estaba preso en Roma. Y escribe esta carta a la iglesia de Colosa, a la congregación que había allí, a los hermanos que habían allí. Porque esta iglesia tenía varias particularidades o problemas, vamos a decir así. Había algunos problemas donde se habían infiltrado dentro de la iglesia falsos maestros. Entre ellos también habían personas que estaban enseñando cosas que no son bíblicas. Habían hermanos que estaban desviándose de la sana doctrina. Habían personas que habían tomado básicamente su autorreligión o su autocristianismo y vivían conforme a lo que ellos entendían que era el cristianismo. Y había mucha distorsión allí en la iglesia. Había muchas personas que realmente estaban confundidos de cuál era el verdadero mensaje cristocéntrico de la palabra de Dios. Había muchas voces desorientadas y con ese propósito para desorientar a la iglesia. Y no solamente eso, sino que también el mismo medio donde ellos estaban, también era un medio que estaban corrompidos. Y esto es básicamente lo que nosotros tenemos hoy en día. Básicamente lo que nos adversa, lo que estamos viviendo hoy en día en un mundo donde hay tantas voces
donde cada una entiende que tienen la verdad y son las que entienden también que están autorizadas para trazar líneas, trazar lineamientos que ayuden, que orienten a las personas, pero que nunca están basadas en los principios bíblicos como el Señor manda en su palabra. Y hoy en día hay muchas personas también que dicen tener la verdad, que dicen tener a Jesucristo, muchas congregaciones, muchas iglesias, también muchos líderes practicando y haciendo cosas que, claro, todo esto son con salvas excepciones. Amén. ¿Estamos aquí? Salvas excepciones. Pero hay una gran parte de lamentablemente el liderazgo que está yéndose por otro camino. Y están también las personas que quizás no son cristianos confesos, pero están siempre o tienen cierta apatía, tienen cierto acercamiento, cierta afines a lo que es la palabra de Dios y que se sienten tal vez un poco confundidos de lo que estaba aconteciendo. Y Pablo entonces escribe esta carta, entre otras cartas que escribió dentro de la prisión, para orientar a aquella iglesia. Y esta orientación pienso que nos debe de ayudar a nosotros, porque de una manera u otra quizás podemos decir que estamos atravesando, estamos viviendo el mismo plano, el mismo cuadro. Y Pablo empieza este capítulo declarando o afirmando una gran verdad. Pablo en los capítulos anteriores, Pablo habla sobre su ministerio con los gentiles, que Pablo fue de los 12 apóstoles, o el último apóstol, fue el que se encargó de predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Y Pablo habla allí sobre la reconciliación por medio de la muerte de Jesucristo. Pero también Pablo está hablando y pide a Dios que le conceda la sabiduría espiritual, no solamente a él, sino a todos los oyentes, para que puedan encaminarse por la palabra de Dios. Y al llegar a esta parte donde se anexa parte del capítulo 2 con el capítulo 3, que Pablo habla sobre lo que es la plenitud de la vida en Cristo Jesús. Pablo empieza a declarar y a hablar y a enfatizar la importancia que tiene el hombre, la mujer de Dios, de poder andar bíblicamente, de poder vivir conforme el propósito que Dios tiene para cada persona. El propósito que Dios tiene para cada persona no y nunca lo vamos a encontrar fuera de la palabra de Dios. Nunca lo vamos a encontrar fuera de la palabra de Dios. Hay muchos propósitos, hay muchas personas que tienen, que han hecho libros, libros de autoayuda, libros que te redireccionan, que te guían, que te ayudan a dar cosas, pero ninguno de esos libros puede hacer lo que hace la palabra de Dios. Esos libros tal vez te pueden ayudar a ti a comprender cierto sistema, quizá a entender ciertas cosas y quizá a sentirte hasta bien en determinado momento o momentáneamente. Pero la palabra de Dios es algo que no solamente te hace sentir bien, sino que te transforma, te ayuda a tu entender lo que es el propósito de Dios para tu vida. Y no solamente contribuye a ese conocimiento del propósito de la voluntad de Dios para ti, sino que también te ayuda a tu cambiar y a cambiar tu vida a través de la palabra. Las personas que están alrededor tuya
también van a desear cambiar como Dios lo hizo contigo. ¿Estamos aquí? No se me duerman, ¿eh? Y el apóstol Pablo está hablándole entonces a ellos. Porque es que la palabra es lo que transforma. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Dice, porque toda la palabra es útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, a fin que el hombre, la mujer de Dios pueda actuar de manera conforme al propósito de Dios. Y estoy parafraseando este texto bíblico. Y el apóstol Pablo empieza a decir, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre Celestial. Es algo interesante y a la vez de interesante surge una pregunta obligatoriamente. El por qué Pablo está hablando que si la iglesia, si el cristiano ha resucitado, si ha creído en Cristo, que debe de buscar la cosa de arriba, no la cosa de abajo. Si estamos nosotros viviendo aquí abajo, no allá arriba. Tiene lógica. Y es por lo mismo que estábamos hablando. Había muchas personas, muchos creyentes que se preocupaban más por las cosas terrenal. Y no es que está mal. Hay que preocuparse por las cosas terrenal, pero cada cosa tiene su tiempo. No podemos dejar de preocuparnos por las cosas de arriba y preocuparnos por las cosas de abajo. La Biblia pone en relieve lo más importante. La Biblia habla de que nosotros somos pasajeros aquí en la tierra. La Biblia habla de que nosotros vamos a estar por un tiempo aquí en la tierra. Puede ser 50, 70, 80, 100, hasta tenemos, la iglesia que yo estaba antes, hay una hermana que tiene 110 años, por la gracia de Dios. Quizá puede durar, vamos a estar por poco tiempo, unos más años que otros. Pero vamos a estar por poco tiempo. Pero Jesús se le está diciendo, y la Biblia habla varias veces en este término, de que como nosotros vamos a estar en poco tiempo, y aún la Biblia en el Salmo 90, entre otros salmos, habla de la brevedad que tiene la vida, que la vida es comparable como la flor que en la mañana crece, es hermosa, despampanante, apoteóticamente hermosa, pero ya cuando va cayendo a la tarde, esa hermosura se va dando hasta que muere. En otras partes la Biblia habla también que la vida del hombre, la mujer, es como una neblina que la ve ahora mismo y que en pocos minutos se va. ¿Estamos aquí? Se va. Hablando sobre la brevedad de la vida. Y por tanto, dice el apóstol, y la Biblia habla también en diversas formas, de que nosotros tenemos que ocuparnos más tiempo por las cosas que son trascendentales, por las cosas que son duraderas, no tanto por las cosas que son pasajeras. No estoy diciendo, ojo acá, no estoy diciendo que no nos preocupemos por las cosas materiales. Claro que no. Tenemos que preocuparnos por las cosas materiales. Tenemos que trabajar, tenemos que tratar dentro de la manera que el Señor nos permita vivir, tener una mejor calidad de vida, tratar de mejorar, tratar de ir creciendo por la gracia de Dios. Pero esto, como dice el mismo Jesús, no pueden dejar de hacer aquello, o mejor dicho, no dejen de hacer esto por hacer aquello, sino que hagan esto, pero también haciendo aquello, refiriéndose a los escribas y a los fariseos. Entonces la temática que se tenía es que estaban solamente preocupados por las cosas materiales.
poco le restaban importancia a las cosas espirituales. No pensaban de que esta vida es pasajera y que en cualquier momento no vamos. Se me fueron, estamos aquí. ¿Usted no le ha pasado a usted de la mala experiencia de que usted está hablando con una persona, compartiendo, y luego usted se va, se despide y se va, y a la hora lo llaman que esa persona murió, que esa persona falleció? De cualquier forma, somos pasajeros. Y Pablo le está diciendo acá que debemos de preocuparnos aún más por las cosas que trascienden, no por lo momentáneo, por lo más importante, que es la vida eterna, la vida con Cristo. Y esa vida se inicia aquí. Y Pablo está hablando: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba. Esa palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, tiene varias connotaciones. La primera connotación, si habéis resucitado, está hablando de la fe que se ha puesto en Cristo, de la confianza que se ha puesto en Cristo, y que Cristo es y ha sido el salvador de su alma, de su vida. Está hablando de una persona que permitió que Jesucristo sea el amo y señor de su vida, que le permitió a Jesucristo entrar en su corazón y que Jesucristo fuese el amo y señor, el Dios poderoso de esa persona. Y le permitió poder ser salvo. Y Pablo está hablando también la resurrección de Jesucristo. Una de las grandes doctrinas innegociables del cristianismo. Todos los cristianos que han creído en Jesucristo tienen que creer en la resurrección. Todos los cristianos. En siglos pasados hubo mucha muerte, hubo mucha controversia con este término, con esta doctrina de la resurrección, donde decían que no, que Jesús no resucitó, que eso es mentira, que eso es cuento de fábula. Y eso era parte de lo que de los falsos maestros que estaban enseñando allí. Y esa resurrección de Cristo también simbolizaba cuando uno se bautiza, cuando desciende a las aguas. El bautismo representa lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así como Jesucristo murió y se entregó por nosotros, fue asesinado por nosotros, porque ocupó el lugar mío, ocupó el lugar de usted. Y cuando Jesucristo fue asesinado, dice la palabra que fue sepultado. Y aun cuando fue sepultado en una cueva, esa cueva estaba tapada por tierra. Y cuando al tercer día, dice la palabra, que la tumba no pudo resistir, tuvo que vomitar, tuvo que dejarlo ir. Y dice la palabra que Jesucristo se levantó con el poder del Espíritu Santo de Dios al tercer día. Y ese episodio se puede representar cuando una persona se bautiza. Las aguas, cuando una persona se bautiza en agua, las aguas es la representación o el simbolismo de la tierra. Esa persona, cuando una persona se bautiza, entra, se sumerge en las aguas, es como que muere a lo físico, muere a lo espiritual. Y cuando se levanta, igual que Jesús, se levanta con un nuevo cuerpo glorificado para gloria y honra de Dios espiritualmente. Y esa es la simbología, que así como se levantó Jesús con poder, así como se levantó Jesús por la gracia de Dios, así mismo se levanta un hombre, una mujer cuando es también bautizado por las aguas. Y el apóstol Pablo está hablando que aquellas personas que han puesto su fe en el Señor,
que han puesto su esperanza en Dios y que han reconocido la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y están conscientes de su realidad de vida y le permiten a Jesús entrar en su corazón, pues estas personas también tienen la esperanza de resucitar de nuevo cuando mueran. Es decir, lo que el apóstol está hablando, que ya la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas. El apóstol está hablando que ya cuando nosotros morimos tenemos la esperanza de vivir por toda la eternidad con Cristo Jesús. Pero eso, para nosotros vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad, tenemos primero que recibirlo aquí en vida. Tenemos primero que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal para poder entonces nosotros estar en este renglón, como dice el apóstol Pablo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba donde está Cristo sentado. Todo hombre, toda mujer que ha resucitado con Cristo, que ha puesto a Cristo como su Salvador, su Redentor, siempre tiene presente que el primer lugar en su vida lo ocupa Jesucristo. El primer lugar en su vida lo ocupa Jesucristo. Que vive para agradar a Cristo. Vive para buscar cada día el propósito de Dios para su vida. Y es algo que cada uno de nosotros debe también imitar. Debe también tomar ese desafío de buscar del Señor, porque la vida que estamos viviendo es lamentablemente breve y en cualquier momento podemos pasar a la eternidad. Pero cuando una persona muere en Cristo, tiene la esperanza, porque el pase a la eternidad se consigue aquí en vida. El pase a la eternidad se consigue, o la llave o la visa para viajar a la eternidad se consigue aquí y es gratis. Como decía un hermano, gratis, es gratis. Simplemente con usted disponer su corazón, reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, usted inmediatamente pasa a formar parte de los ciudadanos celestiales, del reino celestial. La palabra dice el apóstol Pablo, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Nosotros estamos muy ocupados en las cosas de la tierra. Estamos tan ocupados que nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de que Él fue que nos dio a nosotros la facultad, la vida. Él fue que nos dio la facultad de poder trabajar, la inteligencia, el intelecto. Él nos da la capacidad para hacer todas las cosas. Y aún nosotros conociendo y sabiendo que es por la gracia de Dios todo lo que tenemos, que es por la gracia de Dios que estamos vivos, que es por la gracia de Dios que estamos y tenemos todas las cosas. Aún muchas veces nosotros nos descuidamos en buscarle. Nos descuidamos en servirle como debemos de servirle a Él. Nos preocupamos más por las cosas materiales, nos preocupamos más por el trabajo, por ir a tiempo al trabajo, nos preocupamos más por tener cosas que lamentablemente muchas veces todas esas cosas en un momento determinado se nos va. ¿Y qué nos queda? El que siempre ha estado, el fiel y verdadero, nos queda siempre Jesucristo. ¿Cuántas personas lamentablemente he escuchado y he tenido que ayudar porque tuvieron como Dios su trabajo? Tuvieron como Dios una empresa. Tuvieron como Dios cosas materiales. Y de la noche a la mañana se quedaron sin nada. Perdieron la empresa.
perdieron el trabajo, perdieron hasta la persona que lo tenían como Dios, porque dice uno de los grandes hombres de Dios que fue que Juan Calvino decía que el ser humano, el corazón del ser humano es como una industria de ídolos. Nosotros hacemos ídolos todas las cosas. Nosotros idolatramos el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la madre, el padre, la empresa, hasta vehículos. Idolatramos todo, lo tenemos por encima de Dios. Se me fueron la gente. ¿Estamos aquí? Y todo eso lo tenemos en primer lugar, antes que a Dios. Y sin embargo, Dios fue que te dio a ti la vida. Dios fue que te dio la capacidad para que tú puedas manejarte, para que tú puedas tener lo que tú tienes. La salud. ¿Cuántas veces quizá la muerte ha querido llegar a tu puerta? ¿Cuántas veces ha estado en lugares delictosos, lugares fuertes, peligrosos? Y cómo la misericordia, el poder de Dios fue que te salvó, que te interpuso y no permitió que tú pasaras la eternidad, no permitió que tú sucumbieras en cosas tremendas, terribles. Y ha sido por su misericordia. Cómo Dios te ha bendecido con una familia hermosa. Cómo Dios te ha bendecido con tantas cosas hermosas que tenemos. Sin embargo, nosotros nunca tenemos tiempo para Dios. Amén. ¿Se acabaron los amén? Somos más diligentes con las cosas seculares que con las cosas de Dios. A veces somos más justos con las cosas seculares que con las cosas de Dios. Y cuando digo más justo es porque a veces nosotros vamos a los empleos casi enfermos, con una pierna ronca, chueca, arrastrándola, y vamos porque tenemos que cumplir el horario. Sin embargo, porque tenemos un simple estornudo, una simple cosa, dejamos de ir a la iglesia. Alábale que Él vive. Y hay que ser justo. Hay que ser justo hasta con Dios, hermanos. Si así como yo tengo ese esmero de cumplir con mi trabajo, de cumplir con las cosas seculares, así tengo que tener ese esmero muchísimo más para Dios, porque Él es que me ha dado todo. Todo me lo ha dado Dios. Todo. ¿Qué es lo que usted tiene que no se lo ha dado Dios? El diablo no da nada. Y cuando Él te da algo, te lo quita 100 veces, te lo quita. El diablo dice la palabra en Juan 10:10 que vino para hurtar, para robar, para matar, para quitar todo. Pero dice la palabra más, el Hijo del Hombre, más Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Por su gran misericordia, por su gran amor, Él nos los ha confiado a nosotros. Y como muestra de agradecimiento, nosotros tenemos que cada día no solamente sacar ese tiempo para orar, para agradecerle a Dios, para leer su palabra, sino también cada semana poder venir a su casa de adoración y servirle y a cantarle y adorar su nombre por siempre, como muestra de nuestro agradecimiento por todo lo que Él hizo y lo que está haciendo. Nosotros no nos damos cuenta las veces que el Señor nos libra de accidentes, de muerte, de cosas malas. A veces no nos damos cuenta. Hay cosas, a veces yo siempre he dicho que nosotros nos damos cuenta un 80 o 90% de las cosas. Y a veces Dios nos permite que nosotros nos demos cuenta para que nosotros recordemos de que Él está en control de nosotros. A veces usted va conduciendo, va a un gozo y hace un rebase, una cosa que por poco choca a alguien o por poco se va. Esos son sustos que el Señor a veces nos permite que nosotros tengamos para que recordar de que Él está en control de nuestras vidas.
de cosas que quizás han pasado. Quizás cuando usted pasa una cosa grande, cosas que quizás, accidentes que quizás usted iba a tal lugar y no fue por X cosa, y después usted supo que pasó alguna tragedia. Usted dice: ay, Señor, gracias. Dios te está recordando de que tú le perteneces a Él y que Él está en control de tu vida. Estamos aquí. Y a veces nosotros no queremos entender eso. A veces Dios permite que pasen cosas fuertes en nuestras vidas. Cuando nosotros como seres humanos nos acordamos de Dios, hay varios lugares donde nosotros somos más flexibles, más vulnerables, nos sentimos más. Es cuando nosotros vamos a la sala de un hospital, a la sala de una clínica. Nos recordamos de que nos enfermamos, de que va a llegar un día y nos vamos a ir. Pero también cuando estamos frente a un féretro, cuando estamos en una funeraria, en el cementerio, nos recordamos de que todas las cosas pasan. De que vamos a partir y que todas las cosas que nosotros nos preocupamos para hacer, todo eso se va a quedar aquí. Por eso el mismo Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. El hombre, la mujer que cree en Dios no puede estar detrás de la bendición. No. El hombre, la mujer que cree en Dios es un hombre, una mujer bendecida, porque tiene a Jesucristo. Y la bendición es que va a ir detrás de ti, porque tú eres que tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de la bendición, al Dios que le pertenece todo, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que el apóstol está hablando. Concéntrense en el Señor, busquen las cosas de arriba. Olvídense de las cosas materiales, porque cuando tenemos a Cristo, nosotros estamos completos. Estamos completos, dice en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Ahora, yo no estoy diciendo que se olviden de trabajar, no. Es que le pongan más tiempo, le pongan más ganas, como dicen los mexicanos, que le pongamos más ahínco en las cosas de Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, no solamente en esta tierra, en esta vida, nos va a permitir tener una buena vida llena de bendiciones, de éxito, de cuidado, de gracia de Dios, sino que también que cuando terminemos nuestro tiempo aquí, tenemos segura entrada para ir a la patria celestial. Pero si no temperamos a esto, lamentablemente, una persona que le sorprenda la muerte, y cuando le sorprende la muerte, sin haber arreglado su vida con Cristo, no hay más nada que hacer. Hebreos capítulo 9, 27 dicen: está establecido para el hombre, para la mujer, que mueran una sola vez. Después de la muerte, el juicio. Lamentablemente ya no hay más perdón. No hay más reconciliación después que una persona parte con Dios. Por eso es la importancia de nosotros reconciliarnos, de nosotros acercarnos a Dios, de nosotros tratar de buscar de Dios ahora que hay tiempo, ahora que el tiempo está cerca. Qué hombre por más que se preocupe, qué mujer por más que se afane por las cosas materiales, va a evitar tener un año menos de vida. Un día, una semana, el mundo va a seguir igual. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados
con Él en gloria. Qué gloriosa esperanza, porque habéis muerto, habéis vuelto a las cosas materiales, a las cosas del sistema del mundo, a las cosas que te llaman a vivir una vida conforme a los designios del Dios de este mundo, como dice 2 de Corintios 4:4. El Dios de este mundo es que gobierna el sistema. Todas las cosas que nosotros vemos en este mundo, todo el sistema de este mundo está siempre inclinado para ir justamente contrario a los propósitos de Dios. Todas las cosas van siempre es contrario a lo de Dios. Y nosotros los cristianos debemos siempre dejarnos dirigir, guiar por la palabra de Dios, por lo que Él establece en su palabra, por lo que Él ha hablado en su palabra. Y por eso la invitación a cada uno de los que estamos aquí, que nos acerquemos a Dios, que busquemos de Él, porque ciertamente el Señor está entre nosotros. Que Dios te bendiga, iglesia. Que la gracia del Señor esté siempre sobre tu vida. Yo quiero, como dice su palabra, hacer una invitación. Si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, yo quiero hacer una oración. En primera de Juan, capítulo 1, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y librarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dios el sumo pontífice, Jesucristo es el sumo pontífice y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Inclina tu rostro. Si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, yo quiero orar por Él. Tú puedes levantar tu mano ahí donde tú estás, no tienes que venir aquí. Simplemente de ahí donde tú estás, tú levantas tu mano y desde aquí oramos. Si hay alguien que quiere que oremos, quiere recibir al Señor, esta es la gran oportunidad que Dios te brinda para tú buscarle, para tú pertenecer a ese gran ejército de Jesucristo. ¿Hay alguien que quiere a Cristo? Gloria a Dios. Si no, yo voy a hacer como quiera la oración. Y si tú tal vez tienes temor de quizá levantar tu mano, yo voy a hacer esta oración. Y si tú haces esta oración, yo creo que tú te acerques a mí y me digas, pastor, mire, pastor Román, yo hice esta oración y yo quiero que sigan orando por mí. Mira, este es mi nombre y sigan orando por mí. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Permite, Señor, que a partir de hoy yo pueda servirte de todo corazón y que pueda siempre vivir para ti, Señor. Preocuparme por las cosas tuyas, Señor, y dejar, Señor, mi Dios, siempre la preocupación y poder, Señor, ocuparme en servirte en ti, Señor, porque tú eres quien suple, quien guarda, quien sostiene y quien da la capacidad para poder tu pueblo ser triunfante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que hizo esa oración, los felicitamos. Que Dios le bendiga en gran manera. Quiero que me den unos minutos para presentar